Mejía. Yo soy magíster en salud pública y magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes en Bogotá y actualmente estoy como candidato para doctorado de la Universidad Federal de Santa Catarina aquí en Brasil, donde me encuentro actualmente en la ciudad de Florianópolis y voy a presentarles sobre un estudio que básicamente eh, desarrolló para evaluar el impacto del partidismo político en la mortalidad excesiva durante la pandemia de COVID en Brasil. Aquí vemos entonces, voy a presentarles una introducción, la metodología, los resultados que fueron ejecutados durante el proceso de este estudio. Dentro de la introducción vemos que entonces que la pandemia fue iniciada en el año 2020. Esta provocó una gran crisis sanitaria sin precedentes, lo cual afectó diversos sistemas de salud alrededor del mundo, también nuestra propia estructura social y económica. Eh, ya tuvo una rápida propagación del virus desde China, Europa, América, la cual requirió intervenciones que no fueron inmediatas. Si bien la necesidad fue inmediata, las respuestas de algunos países, incluyendo aquí Brasil, no fueron inmediatas, lo cual tuvo un gran impacto en la salud de la población. También vimos una gran polarización política que estuvo muy relacionada en la salud pública, ya que tuvo un contexto de gobiernos populistas, de discursos divisivos, como el de el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, que influyeron en las respuestas políticas y sociales ante la pandemia. Bolsonaro, que fue apodado aquí como el Trump tropical o local, él desafió estas recomendaciones científicas, recomendaciones entregadas por organizaciones mundiales de salud como la OMS o PAHU, eh, y esto también promovió mucho escepticismo dentro de las poblaciones, lo cual también afectó, como vamos a ver más adelante, la salud de la población. ¿Quién es entonces Jair Mesías Bolsonaro? Él fue el antiguo presidente antes del inicio del nuevo presidente y gobernador Lula. Él es un político y exmilitar brasileño que se ha desempeñado como presidente durante los años del 2019 al 2022 y que es más bien conocido o mejor conocido no solo aquí en Brasil, sino también mundialmente como un político que tiene una retórica populista de extrema derecha y una postura que es muy nacionalista. Vemos entonces que, ¿cuál fue el impacto aquí en el país? Eh, Estos estudios dentro de la revisión teórica, la revisión de literatura, eh, surgieron muchos estudios que mostraban que el posicionamiento político y la ideología de los brasileños jugaron un papel muy importante en la adherencia a estas recomendaciones sanitarias durante la pandemia, lo cual afectó los resultados de salud en el país. Adicionalmente, tenemos que, como objetivo de este estudio, básicamente era analizar la relación entre el apoyo electoral a Jair Bolsonaro durante las elecciones del 2018 y del 2022 y los picos de mortalidad excesiva durante la pandemia en Brasil, investigando cómo este contexto político influenció a la salud pública durante esta crisis sanitaria. Vemos entonces que para el material y métodos fueron utilizados datos mensuales de mortalidad del sistema de información de mortalidad SIM. Es un sistema que fue creado por el Ministerio de Salud de Brasil, gestionado adicional por otro sistema que o es mejor conocido como el DataSUS, que fue creado desde el año 1979. Esta es una base de datos que incluye diversas variables socioeconómicas, sociodemográficas, informaciones que son esenciales sobre el sistema de salud aquí en Brasil. Como bien sabemos, el sistema brasileño es un sistema de salud público. Él intenta ser universal o es categorizado dentro de su formación como un sistema universal. Eh, Tiene desafíos, tiene inconvenientes que afectan la salud de la población, pero es un sistema considerado estable.
Como variables adicionales, tenemos también datos complementarios que fueron obtenidos en entidades gubernamentales como Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Social, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y adicional el Tribunal Superior. Aquí vemos que este estudio también fue realizado por la Universidad de Campinas en Brasil durante el año 2024. Eh, También como la variable principal, tenemos que se analizaron resultados del primer turno de las elecciones presidenciales del 2018, ya que fue descartado el segundo turno. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ven el voto indeciso, las votaciones en blanco, los votos nulos, y se quería capturar la necesidad real de cuál era la intención de voto durante el primer turno de las elecciones del 2018 y el del 2022. Eh, Continuando entonces, tenemos que como técnicas aplicadas tenemos dos objetivos específicos. El exceso de mortalidad, que para eso se fue utilizado un P-score para medir el exceso de mortalidad comparando el promedio mensual de muertes durante el año 2015 al 2019 con las muertes durante la pandemia. ¿Esto para qué? Para dar un análisis más abarcado hacia ese comparativo de cómo la convergencia política o el mismo o la misma polarización política puede afectar los resultados en salud. Esto es muy importante en estudios porque no es solo, el sistema de salud no solo se compone por aspectos epidemiológicos, por aspectos clínicos, también aspectos sociodemográficos, aspectos políticos. Ellos tienen una gran influencia sobre cómo la salud puede ser implementada, cómo puede ser mejorada, cómo programas pueden ser creados en pro de que las personas y la población tengan una mejor calidad de vida y unas mejores condiciones de salud. Adicionalmente, fueron aplicados modelos de regresión espacial para evaluar dependencias geográficas entre esas tasas de mortalidad y los votos. Aquí básicamente lo que se quería era visualizar cómo en diferentes municipios, por aquí, aquí en Brasil las ciudades son conocidas como municipios, son afectadas por una orientación política en específico. Vemos también algo muy importante que es el partidismo político, que son la lealtad o el apoyo firme a una, mm, a un partido específico o a una creencia política específica que llevó o lleva a unas condiciones de salud o a unos resultados de salud diversos según la región. También fueron aplicadas pruebas de multiplicador de Lagrange para determinar el ajuste entre esos modelos para, obviamente, responder a esos errores o a esos posibles errores que pueden generar al aplicar este tipo de modelos, sobre todo en confiabilidad, modelos de errores y demás. Aquí vemos entonces dentro de los resultados, se observó una correlación espacial casi perfecta en los resultados electorales del gobierno Bolsonaro entre 2018 y 2022. Vemos una de 0,98 y una alta correlación en los votos para el partido PT, que sería el mayor, digamos, como competidor aquí en Brasil para la extrema derecha, actual partido del gobierno Lula. Esto indica una distribución estable del voto, pero una polarización creciente entre ambos partidos. Vemos también que una evolución temporal del COVID-19 y la mortalidad. La figura que es la figura que voy a mostrarles a seguir, ella muestra la evolución de las muertes durante la pandemia del COVID de manera mensual y también los casos por los municipios. Vemos entonces de que él fue muy diverso en relación a la polarización. Podemos incluso observar la figura número 2, el exceso de mortalidad por municipios en comparación a
la cantidad o a la variación de votos que tuvo este primer turno. Regresando entonces un poco aquí, eh, estos picos de mortalidad son coincidentes con los picos de casos y muertes por COVID-19 y también tuvo una distribución espacial, los mapas bivariados que son mostrados en esta segunda figura, nos permiten ver una asociación positiva entre apoyo a Bolsonaro y el exceso de mortalidad, sobre todo en centro-oeste y la Amazonía. En contraste, sur y sureste, a pesar de que son estados que son bolsonaristas, que son de extrema derecha, no mostraron un exceso de mortalidad tan marcado. Y eso se debe también a que, si bien la orientación política puede afectar resultados en salud, también en cómo es manejada la salud de manera interna, de manera local, también permite una respuesta más rápida ante eventos como fueron acontecidos durante los casos de pandemia por COVID-19. Vemos que la respuesta, si bien por parte del presidente Jair Bolsonaro fue lenta, ya cuando se distribuyeron las soluciones o la oportunidad de solución a través de las vacunas, cada estado actuó de manera independiente, dejando un poco al lado toda esta parte de polarización y viendo un poco más cuál iba a ser el desarrollo o cuál iba a ser la posible mejoría para su población en cada estado. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, en el sur y sureste, a pesar de este alto apoyo, no se mostraron excesos de mortalidades marcados. La segunda ola de mortalidad, que fue en el año 2021, se intensificó sobre todo en el centro-este, mientras que en el noreste mostraron baja mortalidad. Ya aquí se vieron mejores resultados por parte de los, eh, de los gobernantes locales que comenzaron ya a distribuir estas soluciones y estas vacunas para la población y que intensificó también estas resultados positivos, lo que ayudó también a parar un poco las mortalidades aquí en Brasil. Finalmente, los modelos de regresión espacial confirmaron una autocorrelación significativa tras ajustar estas variables económicas y de salud. Fueron hallados incrementos del 1% en los votos a Bolsonaro, que se asociaron en un aumento al 48, del 48%, 0,48% al 0,64% en la mortalidad excesiva. Aquí hay un caso que es bien curioso, que si bien em, se visualizó un poco apoyo por parte del presidente Bolsonaro para todo el resultado de las vacunas y la aplicación de vacunas en en la población y un gran apoyo también de esa polarización política que hubo aquí en Brasil, también tuvo un gran apoyo en las elecciones del 2022, lo cual lleva también a que esta polarización o este partidismo político aquí en Brasil es muy fuerte. Hablando un poco del mecanismo de fenómeno, se basa básicamente desde que partimos del supuesto de que la orientación política la influencia o todos los valores políticos de la población o del votante, lo que lleva a que las políticas de gobierno y la agenda y la construcción de la agenda pública, sobre todo en aspectos de salud, lleve a un impacto en los indicadores de salud. Y esto, a su vez, también afecta la salud de la población. Como discusión y discusiones tenemos entonces que la correlación entre la política y la mortalidad fue positiva, entre el apoyo a Bolsonaro y el exceso de mortalidad en los picos de pandemia, lo que sugirió una alta adhesión política que pudo influenciar estas respuestas de la población ante
sobre todo ante aquel, estigmatismo sobre la vacuna, sobre si debo vacunarme o no, si debo vacunar o no a mis familiares. Esta indecisión también se ve influenciada aquí sobre este estudio. También vemos que la influencia del expresidente Jair Bolsonaro y la percepción pública también promovió ese escepticismo hacia la vacunación, la resistencia a las medidas y el uso de mascarillas, de vacunación. eh, y esto fue de manera colectiva. Si bien se fue construyendo a través de los modelos eh, locales o en cada estado, este fenómeno reflejó también una política tribal y una polarización que fue afectiva en apoyo a ese presidente. También vemos factores contextuales, diversos motivos pudieron haber influenciado el apoyo a Bolsonaro. Vemos que él tuvo políticas muy fuertes que apoyaban a grandes comerciantes, que apoyaban aumento de gasolina, sugiriendo que también factores demográficos y contextuales que fueron adicionales, como edad, género, precisan ser considerados en futuras investigaciones. Acá yo abro un poco para dar cabida a mi estudio, a mi propuesta actual de doctorado. Ella busca analizar el impacto de las políticas públicas desde una orientación política y cómo afecta desfechos o resultados en salud en tres aspectos, desde salud física, salud mental y vacunación. Sobre todo, no podemos excluir el impacto de la pandemia. Este fenómeno fue muy fuerte y él viralizó muchos cambios y mudanzas durante el sistema de salud, no solo aquí en Brasil, sino en todo el mundo. Tenemos ejemplos como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, países que tuvieron diversas posiciones políticas sobre los resultados que podrían traer una vacuna para el COVID, lo cual llevó a que mientras esas decisiones se efectuaban, toda la parte de la población se veía afectada, lo cual llevó a una excesiva mortalidad por causa de esta pandemia. Como conclusión principal, encontramos que si bien los resultados enfatizaron la relevancia del contexto político en la salud pública, esto mostró cómo factores también sociopolíticos impactaron una respuesta ante emergencias sanitarias, lo cual es muy importante. Subraya también la necesidad de incluir esos elementos en futuras políticas de salud. El estudio concluye también en que son importantes la importancia y la relevancia de las políticas públicas o de cómo estas agendas políticas, incluso los gobernantes, son influentes en la toma de decisiones sobre salud, no solo sobre salud. Vemos de que la pandemia afectó también educación, afectó economía, afectó gobierno, lo cual lleva a percepciones que pueden, que nos permiten entender cómo la política es importante para una construcción de mejores programas y planes de salud. Aquí dejo algunas referencias importantes dentro de este estudio. Aquí finalizo entonces mi ponencia. Quedo atento entonces a sus preguntas, dudas y opiniones al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ponente Juan Felipe Rincón, por la exposición de su investigación. Reitero, nos gustaría abrir un espacio para que los asistentes y participantes realicen sus respectivas preguntas. Hay una pregunta realizada por el chat. ¿Hay alguna manera de poder llevar a cabo una verificación de la polarización en comparativa con el año 2020 al 2024? Sí, de hecho estamos pensando
Tenemos una gran dificultad en ese aspecto que sería la obtención de los datos, porque los censos electorales aquí en Brasil son ejecutados de manera que cada vez que finaliza un gobierno. Entonces, en el año 2019, que fueron iniciadas el actual periodo presidencial, todavía está en ejecución y por lo tanto no se podrían tener esos datos. Eh, Era una de mis ideas dentro de la idea doctoral para el proyecto, tomar los 2 primeros años del presidente Lula, porque eso también iba a llevar un poco a visualizar cómo esa diversa polarización política, porque pasamos de un gobierno de extrema derecha a un gobierno de izquierda, eh, eso nos iba a permitir visualizar algunos cambios, incluso también apartando un poco el fenómeno de la pandemia. Pero como digamos que la idea era realizar un estudio ecológico, un estudio que nos pudiera permitir llevar datos más antiguos, entonces aquí fue necesario estudiar y enfocarnos solamente en el periodo del gobierno no Bolsonaro versus periodos anteriores. Pero sí, es muy importante destacar de que este tipo de estudios, incluso aquí solo podemos ver de que se fue abarcado mortalidad por diversas variables en otros países, perdón, en otros desfechos de salud o en otros resultados de salud. Y mi proyecto de tesis doctoral, él también va a visualizar otros aspectos, otras desfechos en salud, como son en salud física. Incluso yo voy a analizar, aquí hay un programa muy fuerte de vacuna contra el VPH, el cual va a ser analizado también y el cual también va a ser contrarrestado contra el fenómeno de la pandemia. Muchas gracias. El ponente Santiago realiza la siguiente pregunta. Dada la naturaleza del modelo aplicado RE, ¿cómo se garantizó la independencia de los datos para que los hallazgos del modelo no sean sesgados? ¿Y qué tipo de modelos de regresión espacial se empleó? Gracias. Sí, muchas gracias. Aquí entonces tenemos que pues básicamente el modelo de regresión espacial fue utilizado como técnica estadística para analizar los datos geoespaciales. Nos queríamos preocupar era sobre esas observaciones en una región o una ubicación específica, ya que ellas podrían estar influenciadas por esas observaciones en áreas vecinas. Aquí nosotros utilizamos las pruebas de multiplicador de Lagrange, que fueron técnicas utilizadas para detectar presencia de dependencias espaciales, o como nosotros llamamos aquí geoespaciales, eh, versus los modelos de regresión. Eh, Esto, digamos que el modelo utilizado fue el modelo retardado espacial o Spatial Lag Model, o más conocido como SLM. Eh, en el contexto de la regresión espacial, digamos que estas pruebas de multiplicador nos sirvieron para qué? Uno, para detectar la dependencia espacial entre las variables dependientes, entre la variable dependiente y los errores, identificar si había una autocorrelación que permitiera identificar observaciones en una región específica y si fueron influenciadas por esas mudanzas a través de las votaciones. Eh, Adicionalmente, también sí nos permitió ayudar a decidir si se debían implementar un modelo retardado espacial, lo cual fue utilizado dentro de este estudio, eh, digamos que, realizar estas pruebas e identificar si existía realmente la autocorrelación entre lo que pretendía abarcar el objetivo del estudio. Muchas gracias, Juan Felipe, por la aclaración de sus respuestas. De igual manera, agradecemos a los asistentes por las preguntas realizadas. Muchas Nos gracias. gustaría que se preparara para la siguiente ponencia, aseguramiento de las habilidades de aviación
policial mediante la optimización de la gestión del personal calificado de acuerdo con los lineamientos institucionales por parte de los ponentes Álvaro Augusto Lozano Patermina, y Adalberto Nempeque Alfonso. Qué pena mi pronunciación. Buen día, no sé si están hablando.